Dicen que hay amores que no comienzan con fuego, sino con silencio. Amores que no se anuncian con miradas intensas ni promesas al oído, sino con una calma extraña, como si dos almas se reconocieran en la distancia, sin tocarse todavía. Así fue el amor de Alicia y Jordán. Un encuentro tan sereno que casi parecía un error del destino. Ella, con la ternura de quien ve el mundo como algo delicado, frágil, digno de cuidado. Él, con la rigidez de quien teme sentir demasiado, de quien aprendió a amar sin demostrarlo, como si el amor fuera un deber y no una entrega. Se conocieron una tarde de lluvia, en una reunión de amigos donde nadie parecía realmente feliz. Alicia reía poco, pero cuando lo hacía, su risa parecía limpiar el aire. Jordán la miró sin querer hacerlo, algo en ella le recordó a todo lo que no sabía decir. No hubo palabras largas, solo una conversación sencilla, interrumpida por silencios que no pesaban, sino que unían. Él no la cortejó con flores ni versos. Solo la miraba con la intensidad de quien observa algo que podría romperse si se toca demasiado. Ella no buscaba un hombre que la salvara, pero en Jordán vio una quietud que le parecía segura. Una calma que confundió con amor. El destino los unió en un vínculo tan sereno como frío. No hubo pasión desbordada, ni lágrimas de felicidad, ni promesas eternas. Solo dos almas que creyeron haber encontrado refugio, sin saber que habían entrado en un lugar sin retorno. Su boda fue hermosa, pero silenciosa. Las flores parecían tristes, y el aire, demasiado quieto. Mientras todos brindaban por su amor, Alicia sentía que algo en su pecho se oprimía, sin razón. Jordán, en cambio, la observaba con esa mezcla de ternura y miedo de quien ama sin saber cómo amar. Después vino la casa. Blanca, enorme, perfecta. El lugar donde su amor debía florecer, pero donde el amor comenzó, sin que ellos lo notaran, a marchitarse. Allí empezó el verdadero relato. Porque el amor de Alicia y Jordán no murió de desamor, sino de silencio. Un silencio tan espeso que se volvió materia. Un silencio que respiraba entre las paredes, que se acostaba con ellos, que los miraba dormir. Y en esa casa donde nada se movía, donde hasta la felicidad sonaba con eco, el destino decidió esconder su crueldad bajo algo tan inocente como un almohadón de plumas. Dicen que la muerte no siempre llega gritando. A veces llega con rostro de amor. Y se sienta junto a ti. Susurra tu nombre. Y te besa, hasta dejarte vacía. Al principio, Alicia creyó que la calma de Jordán era ternura, que su silencio era un gesto de amor, un refugio seguro donde podía descansar. Pero con el tiempo comenzó a notar que esa calma no era calor, sino una pared que la separaba de él. Sus besos se volvieron breves, casi mecánicos, como si fueran un trámite necesario más que un deseo genuino. Sus caricias eran solo momentos de contacto físico, precisos y funcionales, reservadas para el instante en que sus cuerpos se unían en la intimidad, pero nunca antes, nunca después. Hacer el amor con él era como atravesar un umbral frío, intenso por la necesidad, pero carente de exploración, de curiosidad, de entrega. Jordán no buscaba descubrir el cuerpo de Alicia, ni conocer sus pliegues de piel ni sus reacciones, solo se movía, rápido, medido, como cumpliendo un deber. Ella sentía el calor de su propio deseo, pero chocaba contra la frialdad de él, contra la distancia que mantenía entre sus manos y su corazón. Y cada vez que sus cuerpos se encontraban, el silencio posterior dolía más que cualquier vacío que ella hubiera conocido. Alicia intentaba acercarse a él, rozarlo, guiar sus manos, prolongar los besos que la cortaba con delicadeza fría. Intentaba sostenerlo con la mirada, entregarle su risa, suspiros, sus ganas de que lo amara de verdad, de que explorara, de que sintiera junto a ella. Pero Jordán permanecía rígido, como un muro que no se podía atravesar. Su amor estaba presente, sí, pero no ardía. Estaba contenido, reducido a un acto físico, a una rutina silenciosa que, por fuera, parecía amor, pero que por dentro dejaba un vacío que Alicia empezaba a sentir en cada fibra de su cuerpo. Las noches, antes dulces y tibias, se volvieron largas y heladas. Alicia se despertaba sola, con un peso en el pecho que no se quitaba con abrazos, con caricias ni con palabras. Jordán dormía a su lado, presente y distante a la vez, un compañero de cama que no escuchaba los latidos de su corazón, que no sentía la fragilidad que crecía en ella. El silencio de la casa amplificaba su soledad. Cada sombra parecía un testigo de su abandono emocional,
cada eco de sus pasos, un recordatorio de que estaba sola incluso cuando no lo estaba. Ella amaba con todo su cuerpo y su alma, pero el amor de Jordán era medido, rígido, sin entrega completa. Cada gesto de ternura que ella ofrecía parecía chocar contra un muro invisible, y esa frialdad lentamente se fue infiltrando en su piel, en sus pensamientos, en la sensación que tenía de sí misma. Su pasión, su deseo de cercanía, de compartir la vida, comenzaba a dolerle en lo más profundo. No solo era tristeza, era una melancolía que se adentraba en sus huesos, un peso que la arrastraba hacia un cansancio que no podía explicar. A veces, mientras lo miraba dormir, pensaba en lo distinto que podía haber sido todo. Soñaba con que él la tocara con curiosidad, con que sus manos recorrieran su piel con deseo y ternura, que sus besos fueran cálidos, que sus caricias hablaran de amor, de pasión, de entrega. Pero esos sueños no se cumplían. En cambio, estaba la rutina, un cuerpo frío al lado del suyo, un amor que existía en la forma, pero que nunca alcanzaba el fondo del alma. Esa distancia silenciosa se convirtió en un pozo profundo, donde Alicia caía cada día un poco más. Su corazón latía por él, pero él solo cumplía su papel de esposo, medido, exacto, insensible a la emoción que ella necesitaba para vivir. Cada encuentro sexual se volvía un recordatorio de la ausencia de calor, de la ausencia de un deseo que compartiera, de una pasión que se respirara más allá del acto físico. La melancolía se instaló en su piel, en sus manos, en su voz, que empezó a susurrar más que a hablar. Su risa se apagó poco a poco, y los ojos, que antes brillaban con ternura, comenzaron a llenarse de un cansancio silencioso, de una tristeza que Jordán no podía ver. Ella seguía amándolo, pero el amor se volvió doloroso, un fuego que quemaba por dentro mientras afuera todo parecía tranquilo, normal, ordenado. Y así, entre la pasión breve, fría y contenida, y los silencios largos, el amor que una vez los unió empezó a transformarse en un dolor profundo, invisible, melancólico. Un dolor que Alicia sentía en cada respiración, en cada noche de soledad compartida, en cada caricia que no llegó a sus manos, en cada beso que nunca calentó su piel. Un dolor que comenzaba a preparar su cuerpo, su mente, su corazón, para la fragilidad que pronto se volvería física, para el vacío que crecía dentro de ella, mientras la rigidez de Jordán seguía intacta, como un muro impenetrable que no podía derribar, por mucho que lo intentara. Los días empezaron a pasar con un peso extraño, como si el tiempo hubiera decidido volverse más lento solo para observarla sufrir. Alicia se despertaba cada mañana con un cansancio que la abrazaba antes de abrir los ojos, un agotamiento que no se iba con el descanso, con la música ni con las sonrisas que aún intentaba ofrecerle a Jordán. Sus manos, siempre delicadas, temblaban ligeramente, su piel parecía más pálida que la luz que entraba por las ventanas. El cuerpo que antes se movía con gracia ahora se sentía extraño para ella, pesado y frágil a la vez. Jordán la miraba, preocupado, pero sin comprender la profundidad de lo que ocurría. Intentaba sostenerla con su presencia, con palabras breves, con gestos rutinarios que antes podrían haberle calmado, pero ya no bastaban. La distancia que él mantenía en su forma de amar, su rigidez, su frialdad contenida, se mezclaba con la enfermedad invisible de Alicia, y juntos creaban un vacío que parecía llenar toda la casa. Alicia sentía como su cuerpo se rendía a cada instante. El sueño se volvía pesado, interminable, se acostaba en la cama y parecía que algo la traía hacia el fondo de sí misma, una fuerza silenciosa que la dejaba agotada antes de que pudiera siquiera levantarse. La comida ya no tenía sabor, ni los libros, ni las melodías que antes la hacían sonreír. Era como si la vida la abandonara lentamente, gota a gota, mientras ella permanecía atrapada en la rutina de los días y la frialdad de Jordán. Las noches eran peores. Cada sombra de la habitación se alargaba y se retorcía, como si el silencio respirara y se moviera a su alrededor. Ella se despertaba con una sensación de peso sobre el pecho, con la impresión de que alguien, algo, estaba ahí, muy cerca, observándola, respirando junto a ella. Jordán encendía la lámpara y recorría la habitación, la abrazaba con torpeza, le susurraba que todo estaba bien, pero nada podía calmar la intranquilidad que crecía dentro de Alicia. El cansancio y la melancolía se combinaron con la ansiedad. Su corazón latía con fuerza en los momentos más inesperados, y luego se apagaba en un hilo de debilidad que la hacía temer por su propia vida. Alicia comenzó a hablar menos, a sonreír menos, a pedir menos. Su voz se volvió un murmullo constante, como si ya hubiera aprendido a convivir con la ausencia de calor y de pasión que Jordán no podía darle. Él, por su parte, sentía impotencia y culpa, sin saber que su rigidez había contribuido a ese deterioro.
Intentaba acercarse, intentar algo nuevo, pero sus gestos seguían siendo mecánicos, contenidos, incapaces de alcanzar el hueco que crecía dentro de Alicia. Su amor era presente, sí, pero no era suficiente para detener la lenta marcha de la fragilidad que la consumía. El día a día se convirtió en un desfile de pequeñas derrotas. Cada comida que dejaba en el plato, cada paso que temblaba, cada noche en que se despertaba sobresaltada, era un recordatorio de que algo estaba mal, y nadie podía explicarlo. Alicia se sentía atrapada en su propio cuerpo, en una casa que ya no respiraba junto a ella, en un matrimonio donde el amor existía solo en la forma, pero no en la sustancia. Y mientras la vida parecía abandonarla poco a poco, la soledad se hacía más densa. Era una soledad que no se podía compartir, ni siquiera con el hombre que la amaba de manera silenciosa. Una soledad que se filtraba en cada gesto, en cada mirada, en cada respiro. Una soledad que comenzaba a preparar el terreno para algo mucho más oscuro, algo que Alicia aún no podía imaginar, pero que la estaba observando, esperando, silencioso y paciente, como un huésped invisible en la casa que los contenía a ambos. Las noches se volvieron más largas y densas, como si la oscuridad se hubiera pegado a las paredes y se hubiera apoderado del aire. Alicia sentía que la casa misma respiraba con ella, pero de una manera extraña, lenta y pesada, como si cada sombra se moviera con intención propia. El silencio dejó de ser confortante, ahora era un peso que la aplastaba, un compañero invisible que la miraba desde los rincones. Comenzó a notar pequeños detalles que antes había ignorado, un leve crujido en el piso cuando no había nadie, un susurro que parecía surgir detrás de las paredes, un aire más frío alrededor de su cama incluso cuando Jordán estaba a su lado. Al principio los atribuyó a la imaginación, a la fragilidad de su propio cuerpo, al cansancio que ya no le permitía distinguir entre realidad y sueño. Pero los detalles se multiplicaban, se hacían imposibles de ignorar. Y con cada noche que pasaba, su corazón se encogía un poco más. Jordán trataba de calmarla, de explicarle que no había nada, que era solo cansancio, nervios, tal vez melancolía. Pero sus palabras caían en un vacío. Ella necesitaba sentir seguridad, necesitaba calor, necesitaba que el silencio no fuera un muro, que la frialdad de su esposo se transformara en cercanía. Nada de eso llegaba. El contacto físico seguía siendo solo un trámite, un acto preciso, rápido, necesario, pero sin entrega, sin ternura que aliviara su miedo. Alicia comenzó a soñar con presencias que no tenían forma, sombras que se deslizaban alrededor de la cama, respiraciones que no eran humanas. Se despertaba sobresaltada, temblando, con la sensación de que algo estaba demasiado cerca. Jordán la abrazaba, la sostenía, le decía que no pasaba nada, y ella se encontraba entre la ternura fría de su esposo y la inquietud que llenaba cada rincón de la casa. No había lugar seguro. Ni siquiera su propia cama le pertenecía. El deterioro de su cuerpo y su ánimo se hacía más evidente, cada paso era más lento, cada palabra más débil, cada mirada más apagada. Era como si una fuerza invisible se hubiera posado sobre ella, drenando su energía lentamente, dejando su cuerpo y su espíritu más frágiles, más sensibles a cada sombra, a cada silencio. La casa se había transformado en algo vivo y distante al mismo tiempo, un espacio que la miraba, la sentía, la retenía en una atmósfera de intranquilidad constante. Jordán, preocupado, intentaba todo lo que sabía. Tocarla, hablarle, leerle, pero su frialdad contenida no podía alcanzar la vulnerabilidad que Alicia sentía en cada fibra de su ser. El amor de ambos seguía existiendo, pero ya no bastaba para salvarla de la sensación de amenaza que crecía en la casa, de la tristeza que se hacía más profunda, de la debilidad que la consumía silenciosa y constante. Y en medio de esa rutina, de esos días que se deslizaban lentos como un río helado, Alicia comenzó a notar pequeños movimientos en la cama, apenas perceptibles, un roce leve, un peso que parecía cambiar cuando cerraba los ojos. Se decía a sí misma que eran imaginaciones, sueños mezclados con cansancio, miedo y soledad. Pero el instinto no la engañaba, algo estaba allí, invisible, paciente, creciendo a cada noche, absorbiendo su fuerza, acompañando su sueño y sus horas de vigilia sin hacer ruido, sin dejar rastro. La tensión se hacía insoportable. Su respiración se volvía entrecortada incluso en la calma del día, y cada paso por los pasillos de la casa estaba cargado de miedo silencioso. El aire parecía más denso, la luz más tenue, y el amor que Jordán podía darle nunca alcanzaba para calmar la sensación de peligro que Alicia sentía dentro de sí misma. Era un miedo sin rostro, una amenaza sin nombre, pero real, palpable, imposible de ignorar. Y así, noche tras noche, día tras día,
la fragilidad de Alicia crecía, y la casa, eterna, blanca, perfecta, se convertía en un espacio donde cada sombra, cada silencio y cada gesto olvidado de Jordán aumentaban la sensación de que algo oscuro la estaba observando, esperando. Cada noche, la sensación de presencia se hacía más intensa. Alicia despertaba con un escalofrío que recorría su espalda, con la impresión de que alguien la observaba desde la penumbra de la habitación. El aire parecía pesado, casi líquido, y cada sombra en la pared se alargaba, se movía como si tuviera voluntad propia. Intentaba moverse, levantarse, buscar la luz, pero sus piernas la traicionaban, su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado cansado, demasiado entregado al misterio que la rodeaba. Jordán dormía a su lado, rígido y silencioso. Ella quería gritar, quería que él la abrazara con ese calor que ya no existía, que la protegiera de lo invisible, pero su cuerpo no respondía y su voz se apagaba antes de salir. Todo lo que podía hacer era mirar, temblando, mientras la noche avanzaba lentamente, y sentir que algo la rozaba, algo que no podía ver, algo que la absorbía de a poco. Durante el día, la casa parecía más opresiva que nunca. Los pasillos, antes neutros, ahora tenían ecos de suspiros que no eran suyos. Los muebles, los cuadros, la misma luz que entraba por las ventanas, parecían observarla, acompañarla, seguirla. Alicia sentía que la casa misma estaba viva, que respiraba con ella y a la vez contra ella, y que el silencio no era descanso, sino vigilancia constante. Intentaba hablar con Jordán, contarle lo que sentía, sus miedos, sus presentimientos. Pero cada palabra parecía chocar contra su rigidez. Él escuchaba, sí, con preocupación, pero sin sentir lo que ella sentía. Sus abrazos eran mecánicos, sus palabras de consuelo breves, insuficientes. El amor que podía darle nunca alcanzaba para llenar el vacío creciente que la consumía. Con cada día que pasaba, Alicia se sentía más ligera, y al mismo tiempo, más atrapada. Sus fuerzas se iban, pero su mente se mantenía alerta, captando cada pequeño movimiento, cada cambio imperceptible en la casa, cada roce que no podía explicarse. El miedo comenzó a mezclarse con tristeza, con desesperanza, con una sensación de inevitabilidad. Algo la estaba siguiendo, algo invisible que no podía tocar pero que sí podía sentir, como un susurro frío sobre su piel. Los sueños se volvieron pesadillas silenciosas. Se despertaba con la sensación de que algo estaba junto a su cama, de que algo se movía entre las sombras, de que su respiración estaba siendo acompañada, observada, medida. No había gritos, no había violencia física, solo un peso, un contacto intangible que drenaba su energía y dejaba su corazón latiendo con terror y melancolía. Jordán comenzaba a percibir su debilidad, pero no entendía su causa. La enfermedad que él no podía ver, el deterioro que él no podía tocar, se volvía cada vez más evidente. Sus intentos de cuidarla eran sinceros, pero insuficientes. Su amor, presente pero frío, no podía calmar la amenaza que Alicia sentía creciendo dentro de la casa, dentro de sí misma, dentro de cada silencio. Y así, entre noches interminables y días llenos de pesadez, Alicia empezó a comprender que algo la estaba consumiendo lentamente. No sabía qué era, ni cómo detenerlo. Solo sabía que cada instante la debilitaba más, que cada sombra se hacía más larga, que cada silencio le robaba un pedazo de su vida y de su espíritu. Y mientras Jordán dormía junto a ella, ignorante de lo invisible, Alicia entendía que estaba sola frente a algo que ni su amor, ni su fuerza, ni su entrega podrían contener. Alicia ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. El tiempo se había vuelto un hilo tenue que apenas sostenía su consciencia, y en ese estado suspendido, lo invisible comenzaba a tomar forma. Las sombras de la habitación no eran sombras comunes, parecían moverse con un pulso, con un ritmo que no era suyo. A veces, cuando el silencio se hacía absoluto, podía escuchar un sonido leve, húmedo, casi imperceptible, como un roce diminuto sobre la tela, un susurro que parecía venir de muy cerca. Intentaba no moverse. Su cuerpo, débil y febril, apenas podía girar sobre la almohada, pero sus sentidos estaban más despiertos que nunca. Cada noche, ese sonido regresaba. A veces era leve, otras veces más insistente, casi como una respiración ahogada que acompañaba la suya. Y entonces, por un instante fugaz, creía sentir algo rozando su cabello, algo frío, liviano, invisible. La casa se había vuelto una prisión blanca. El dormitorio, un santuario donde el miedo respiraba con ella. Durante el día, Jordán abría las ventanas, ventilaba, trataba de llenar el ambiente de aire fresco, pero el malestar persistía, adherido a las paredes, pegado al silencio.
Ella sonreía débilmente cuando él entraba, fingiendo alivio, ocultando su miedo, porque ya sabía que él no podría entenderlo. ¿Cómo explicarle que el enemigo no estaba afuera, sino en el aire que respiraban, en la misma cama que compartían? El amor entre ambos se había vuelto un ritual de cuidado silencioso. Jordán pasaba horas junto a su lecho, sosteniendo su mano fría, con los ojos apagados, sintiendo una culpa que no sabía nombrar. A veces le acariciaba el cabello, pero el contacto era torpe, mecánico, sin la ternura que Alicia necesitaba. Ella, mientras tanto, sentía que su cuerpo era una frontera, la línea entre el amor que se apaga y la vida que lentamente se escapa. Las noches continuaban su desfile de horror silencioso. Alicia comenzó a notar un patrón: cada vez que la fiebre aumentaba, el aire en torno a su cabeza se volvía más denso, más pesado, y el mismo sonido húmedo, ese roce imposible, reaparecía. Empezó a temerle a la cama. Temerle a su propio sueño. Y en esa mezcla de miedo y resignación, comprendió que algo estaba sucediendo justo encima de su piel, algo que respiraba con ella, que la observaba en la penumbra, que se alimentaba del tiempo que pasaba a su lado. A veces, en mitad de la noche, cuando la fiebre la hacía delirar, creía ver figuras pequeñas, movimientos en el borde de la lámpara, un temblor en la colcha. Pero cuando parpadeaba, todo volvía a la quietud. Solo el sonido quedaba. Ese sonido que no podía pertenecer al silencio. Jordán comenzó a notar el terror en su mirada, un miedo que no podía explicarse solo con la enfermedad. Intentaba hablarle, pero Alicia apenas respondía. Su voz era un hilo roto, sus palabras se perdían entre suspiros. La casa se había vuelto un espejo del cuerpo de ella, cada habitación, cada rincón, respiraba la misma fragilidad. Y entonces llegó la noche en que Alicia ya no pudo más. El miedo y la debilidad se mezclaron en un llanto sin lágrimas. Le rogó a Jordán que no la dejara sola, que se quedara despierto, que no apagara la luz. Él, desconcertado, prometió hacerlo, sin comprender que su presencia ya no bastaba para protegerla. Esa noche, el sonido fue más claro, más cercano, más real. Un roce húmedo, una presión leve sobre la almohada, un frío que la recorrió de pies a cabeza. Y en la oscuridad, mientras Jordán la observaba sin entender, Alicia sintió, por primera vez, que algo dentro del sueño la estaba devorando. La casa parecía ahora más grande, más silenciosa, más hostil. Cada rincón guardaba una sombra distinta. El eco de los pasos de Alicia se apagaba pronto, como si el aire mismo se negara a sostenerla. Ya no caminaba con la ligereza de antes. Su cuerpo se había vuelto frágil, su piel más pálida que el mármol, sus ojos, dos pozos donde el sueño y la fiebre se mezclaban. Jordán la observaba, pero no la comprendía. Había en su mirada una distancia que dolía más que cualquier enfermedad. Él la amaba, en su forma rígida y silenciosa, pero no sabía tocar su alma. Su cariño era una presencia dura, como una estatua que no abraza. Intentaba cuidarla, pero no sabía cómo calmar algo que no entendía. Las noches eran las peores. Alicia sentía que la cama se agrandaba a su alrededor, que algo invisible respiraba junto a ella. El silencio tenía peso, una densidad que oprimía su pecho. Cada amanecer llegaba como un milagro, aunque sus fuerzas se desvanecían día tras día. Jordán pasaba las horas junto a su cama, con los puños apretados, deseando que el amor bastara para sanar. Pero había un muro invisible entre ambos, él no sabía llorar, y ella ya no sabía pedir. A veces, mientras deliraba, Alicia extendía una mano en el aire, como si buscara tocar algo que él no podía ver. Murmuraba palabras sueltas, nombres que no recordaba al despertar. Y Jordán, impotente, sentía como el amor se le escapaba entre los dedos como arena fina. En el jardín, el viento movía las ramas secas con un gemido tenue, como si la casa entera respirara con dificultad. La servidumbre se movía en silencio, evitando mirarse a los ojos, temiendo romper la calma pesada que flotaba sobre todos. Una noche, Alicia despertó sobresaltada. Dijo que sentía algo en la almohada, un leve cosquilleo, una vibración en la piel. Jordán pensó que era la fiebre, los delirios. Le acarició la frente, torpemente, intentando reconfortarla con una ternura que nunca había aprendido a usar. Pero Alicia no dormía tranquila. Las sombras se acumulaban sobre su cuerpo como un manto invisible. Su respiración se hacía más corta, su mirada más distante,
y la cama, aquella cama donde alguna vez creyó descansar junto al amor, se transformó en su cárcel de seda. El tiempo se detuvo en la casa. Los relojes seguían marcando las horas, pero nadie las sentía. Solo el silencio crecía. Y dentro de ese silencio, algo pequeño, imperceptible, comenzaba a alimentarse. El médico vino varias veces. Miró a Alicia con ojos de ciencia y desconcierto. Le tomó el pulso, observó su piel translúcida, la fiebre que no cedía, la debilidad sin causa aparente. Cada análisis, cada revisión, terminaba con la misma respuesta: no hay nada que justifique este estado. Pero Alicia se desvanecía igual, lenta, como una flor que muere sin ser tocada. Jordán, cada noche, la veía apagarse un poco más. Sus labios ya no pronunciaban palabras, apenas un suspiro se escapaba entre los sueños. Él no sabía llorar, pero por dentro se quebraba, se reprochaba su frialdad, su torpeza para amar, la distancia que construyó sin querer. Ahora, cuando la tocaba, sentía que la piel de Alicia estaba fría, como si la vida se hubiera escondido muy adentro, donde ya no podía alcanzarla. Una madrugada, el silencio fue distinto. No era la calma de siempre, era el vacío. Jordán la llamó suavemente, pero Alicia no respondió. Su rostro parecía tranquilo, pero una sombra extraña manchaba su cuello, una palidez más profunda, como un beso invisible. El médico llegó y, por respeto, guardó silencio. Solo pidió revisar la habitación. Cuando levantaron las sábanas, algo en la almohada llamó su atención, un punto oscuro, húmedo, apenas visible. La abrieron con cuidado, y entonces lo vieron. Dentro, escondido entre el relleno, un ser repugnante, blando, casi transparente, se arrastraba lentamente, hinchado de sangre. La sangre de Alicia. Durante noches enteras, ese parásito había estado alimentándose de ella, succionando la vida con una paciencia monstruosa. No dejaba heridas visibles, solo agotamiento, fiebre, desvanecimiento. Y mientras Jordán velaba su amor creyendo que la cuidaba, el monstruo dormía junto a ellos, bebiendo en silencio cada aliento, cada sueño, cada lágrima. Cuando el médico lo explicó, Jordán no reaccionó. No gritó, no habló. Solo se sentó en el borde de la cama, con las manos inmóviles sobre las sábanas frías, mirando el vacío donde alguna vez estuvo el rostro que amaba. Todo era silencio, menos su respiración entrecortada. Esa noche, la casa entera pareció hundirse con él. Los espejos reflejaban una sombra que ya no tenía alma. Y Jordán comprendió, demasiado tarde, que no solo el monstruo había bebido de Alicia. Él también, con su indiferencia, su frialdad, su amor incompleto, había ido vaciándola poco a poco. No fue solo el parásito quien la mató. Fue el vacío que habitaba entre ellos, el frío que nunca supo calentar. Alicia murió en una cama limpia, bajo una casa hermosa. Pero la soledad fue su verdadera enfermedad. Y Jordán, mientras veía arder el amanecer desde la ventana, entendió que a veces el amor no muere por falta de pasión, sino por falta de alma. Porque hay amores que no matan con odio, sino con silencio. Dicen que hay muertes que no se escuchan gritar. Solo se sienten desvanecerse, igual que una vela que se apaga sin viento. Alicia no murió sola, murió acompañada por la indiferencia, por el frío que deja un amor que no sabe abrazar. Y eso, quizás, es lo más triste de todo. Porque a veces el verdadero monstruo no duerme bajo la cama. Duerme a tu lado. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que el amor también te drenaba lentamente, te invito a quedarte conmigo en Historia en la piel. Aquí, las historias no se cuentan, se sienten. Son heridas, recuerdos, pasiones y silencios que todavía respiran. Suscríbete, comparte tu historia en los comentarios. Y deja que le dé voz y alma en el próximo episodio. Porque quizás, tu historia también merezca ser contada.